le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso, yo le pongo dedo, por eso, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso, yo le pongo dedo, por eso, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso, yo le pongo dedo, por eso, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo, sí, yo le pongo dedo, yo le pongo dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso, yo le pongo dedo. Hay noticias que sorprenden, hay noticia en todos lados y por eso uno se entera de las cosas que han pasado. Aunque algunas sean malas, también hay las que dan risa. Buenas, bienvenido a un nuevo programa de Libertad y Punto para analizar la realidad venezolana, la realidad cubana, todo lo que acontece en la última semana y los hechos que están marcando la política en ambos países. Bueno, aquí estamos, nuevamente en Libertad y Punto, un programa que es una iniciativa cubano-venezolana para demostrar que estamos en presencia de un mismo régimen que debemos sacar del poder. Y hoy no tenemos invitados, hoy estamos Antonio Rodiles y mi persona, pero vamos a hacer un programa bien dinámico, espero que les guste, ¿no? No, es una semana muy movida, sobre todo en el tema diplomático, lo que ha venido ocurriendo en la OEA. Y vamos a empezar por el tema de los presos políticos en Venezuela, un hecho que realmente para nosotros los cubanos no es nuevo, pero me gustaría escuchar primero tu enfoque y luego te daré mis puntos de vista de cómo en Cuba hemos vivido ese manejo de los presos políticos por parte del régimen. Es utilizar a la persona como una mercancía, Antonio. Esos presos políticos, que son realmente presos políticos que no han cometido ningún delito, son utilizados como piezas para negociaciones del régimen. Y lo que hizo el régimen venezolano es, para evitar o tratar de evitar todo el tema de la OEA, para evitar ser desconocido a nivel internacional, se pone supuestamente en un nivel magnánimo y empieza a soltar presos políticos. Pero está tan podrida esa revolución de la miseria que hay en Venezuela, que no solo hacen sueltan a esos rehenes que en realidad no están en libertad. De 39 presos que supuestamente le dieron la libertad desde Cancillería, no de los tribunales de justicia, lo que quiere decir que no hay Estado de Derecho en Venezuela, de 39 solo uno tiene libertad plena y sin restricciones. Y ese uno es un hijo de un alcalde del estado Mérida que apresaron, privaron de libertad, no le abrieron procedimiento, sino que lo secuestraron para tratar de que su padre se devolviera al país y meter preso al padre. Entonces, como no había proceso penal, estaba arbitrariamente, ilegítimamente, inconstitucionalmente privado de libertad, ese es el único preso que sale en una libertad plena y sin restricciones. De resto, todos los demás no pueden utilizar las redes sociales, no pueden dar declaraciones a los medios de comunicación, tienen presentación periódica ante los tribunales del país, o sea, tienen como una disminución de la ciudadanía, no son ciudadanos realmente y no están realmente en libertad. Pero esto es algo que utiliza mediáticamente el régimen para decir que soltó a los presos políticos, que ellos son buenos, que ellos no son gente mala, que tienen que reconocer las elecciones del 20 de mayo, cosa que la comunidad internacional ya no se come. Ahora, lo peor de todo este cuento es que de los presos políticos que ellos dicen que soltaron también a gente que no tenía nada que ver con el tema político. Soltaron a estafadores, soltaron a delincuentes del régimen que ellos tenían presos y aprovecharon esta oportunidad para cesar esa privacidad de libertad contra estos ciudadanos y soltarlos en este envión y decirle a la humanidad que habían soltado a 39 presos políticos. Déjame puntualizar y primero, antes de comentar esto, quiero decirles que hagan comentarios, preguntas para ir contestando durante el programa. Es una parte de casi la parte más interesante de todo este diálogo, es la respuesta a las preguntas y los comentarios de ustedes. Mira, José Amalio, en la historia del régimen castrista hay muchos momentos donde el régimen ha usado esa misma estrategia. Es famoso el éxodo que hubo, por ejemplo, también en los años 80 en Cuba, cuando los Marielitos famosos, aquellas películas Cafés y todo, y el régimen hizo esta mezcla respecto a este punto que tú estabas diciendo, personas que simplemente aborrecían lo que estaba pasando como sistema político y lo mezclaron con delincuentes, vaciaron las cárceles, vaciaron
hospitales psiquiátricos, para que la impresión que tuviera el mundo libre era que esas personas que estaban en plena rechazo a ese régimen eran delincuentes, eran lumpens, como ellos le llamaban. Esa técnica la han venido usando también con el tema de los presos políticos. La mayoría en ocasiones donde ellos han liberado cierto grupo de presos, también lo han mezclado con presos comunes por esta misma razón. Y en el año 2010, por ejemplo, mira, la historia de los presos, para remontarnos un poco antes, fue en el mismo finales de los 70, 80, cuando la administración Carter, ellos negociaron la liberación o la deportación, porque al final, o el destierro más bien, de muchos presos. Los mandaban fuera de Cuba y de esa forma daban la impresión que tenían cierta voluntad política. Eso lo han venido repitiendo durante toda su historia. Y el caso más reciente, bueno, fue con Obama. Con Obama ellos incluso previendo que iba a ocurrir un proceso de este tipo, un año antes o meses, incluso meses, estaban arrestando a activistas para después, unos meses después, soltarlos y decir que estaban en un proceso o sea, que estaban mostrando una voluntad política. Acumularon seres humanos en depósitos humanos para después decir que estaban en un cambio de su voluntad política. Eso lo hicieron también en el 2003. Fidel Castro dio una arremetida tremenda contra opositores y encarcelaron a 75 activistas, muchos de ellos periodistas independientes. Y en el año 2010, ellos, después de la muerte de un preso político, Orlando Zapata Tamayo, después de la tremenda pelea que estaban dando las damas de blanco en las calles, y también una huelga de hambre de otro opositor muy conocido, Guillermo Fariñas, ellos se ven forzados a liberar a estos presos que también son mandados al destierro, los mandan principalmente a España, pero la mayoría, algunos que quedaron dentro de Cuba, que decidieron quedarse, quedaron con categorías donde su estatus legal está en el limbo, porque en cualquier momento pueden ser regresados a las cárceles. Igualito pasa en Venezuela, en cualquier momento le pueden revocar las medidas que le dieron y regresarlo a la prisión. Yo creo que esto es parte de ese 16 de mayo, donde los presos que se encuentran en el helicoide dieron el todo por el todo y le mostraron al mundo la manera como estaban siendo torturados y privados de libertad, más el tema del 20 de mayo, que no es reconocido el régimen en ninguna parte del mundo, y estos tratan de hacerse magnánimos y decir que están soltando a los presos que supuestamente habían cometido delitos. Ninguno de esos presos políticos, y todavía los presos políticos que hay en Venezuela, ninguno ha cometido delitos, son presos de conciencia lo que hay en Venezuela. Ahora, esa receta que utilizan en Cuba, la hicieron o la intentaron hacer con unas liberaciones anteriores, de mandar a la gente al exterior. Y el problema es que tienen el grave tema de que la gente en el exterior puede hablar por los medios de comunicación. Entonces prefieren someterlos a medidas inconstitucionales de no utilizar las redes sociales, de no poder declarar a los medios de comunicación. O sea, imagínate que una persona hoy, en el siglo XXI, no pueda utilizar su Twitter. Eso lo empezaron a aplicar con la juez María Lourdes Afiuni, que le evitaron la posibilidad de utilizar todas las redes sociales. En el mundo hay más de 79 redes sociales. No las puede utilizar. Entonces son personas que no están realmente en libertad, que en cualquier momento los pueden privar de libertad. Pero ahí se demostró, además, y lo demostró un ser humano, que es el general Ángel Vivas, demostró efectivamente que no fue quebrado. Le podrían haber dañado el cuerpo y lo podrían haber torturado, pero su rectitud, su dignidad jamás fue quebrada, y además demostró además que sus hijas son criadas igual que él. Las hijas le dijo: no le doy las gracias a nadie, ese señor que está allí, que dice que es presidente, no tengo por qué dar las gracias porque pasó mi papá, y dijo: muera la tiranía, viva la libertad, y esas palabras hoy retumban en Venezuela. Uno de los mecanismos que usa el régimen, de las herramientas que usa el régimen precisamente para desterrar a los presos, es el constante hostigamiento sobre la familia. En Cuba, una de las técnicas que ellos tenían era que si usted era de La Habana, iba preso a Santiago de Cuba o Guantánamo, Holguín, a miles de kilómetros de su familia, y entonces todo el hostigamiento a la familia llevaba a que después ellos le proponían a los familiares que si querían podían irse del país con su preso. Y por supuesto, muchas veces las personas, viendo el sufrimiento de sus hijos, de sus esposas, de sus madres, optaron por la salida del país. Bueno, no sé si eso ya lo están haciendo en Venezuela. Ocurre en Venezuela, hay un preso específicamente, preso político, un luchador político amigo, como Vilca Fernández, que su familia es del estado Mérida,
él se encuentra privado de libertad en la ciudad de Caracas. Su familia tiene que recorrer más de 800 kilómetros para llegar a la capital de Venezuela y la última vez le dijeron que no lo podía ver. No, eso es clásico. Es lo que utiliza. Eso es clásico. Llegas a la visita después de semanas sin ver a tu familiar y simplemente te dicen que no, que se tiene que regresar a su casa, que no lo puede ver. Y hay que tomar en cuenta que moverse, por ejemplo, en Cuba, me imagino que ya en Venezuela están en las mismas condiciones, moverse todos esos kilómetros implica un tremendo sacrificio porque ni existe ese transporte terrestre ni tampoco aéreo. Bueno, hemos visto lo que ha pasado recientemente con Las el vías de accidente comunicación aéreo. son un desastre. Entonces, movilizar a la familia para ir a este lugar y que después de vejámenes, de maltratos, te diga, usted no lo puede ver porque simple y llanamente no se ganó la visita, es realmente la vía de aplastar a la familia, ¿no? Lo importante de todo esto, y creo que para nuestra gente que nos está viendo, es la similitud tan grande que hay entre el régimen que impera en Venezuela y el régimen que lleva 60 años en La Habana, pues en Cuba. Es lo mismo. Hay personas que tratan de apartar esto, hay personas que tratan de decir, no es lo mismo lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela. Bueno, claro, porque uno es el hermano mayor, que es Cuba, y otro es la hermana menor, que es Venezuela, con la gran diferencia de épocas. Pero los métodos que utilizan para dejar a la gente, para humillar, para generar sometimiento al pueblo, son casi que copiados del carbón. Porque es que, bueno, es un error que yo diga que es copiado del carbón. Es ordenado desde La Habana lo que ocurre en Venezuela, en todos los aspectos. Toda la represión que ocurre en Venezuela es ordenada desde La Habana. Mira, o sea, no es una y copia, no sino que dudo- desde el original ocurre. Y no dudo que empiecen a practicar los mecanismos que el régimen cubano viene usando en los últimos tiempos, que son periodos cortos de escarcelamiento. Hay veces arrestos de 24, 48, 72 horas, una semana, pero muy violentos y en condiciones muy duras. Y esto lo hacen para ir doblegando y para no acumular listados de presos políticos. En Cuba, en este momento, sí, en los últimos tiempos han variado en algo esa técnica. Por ejemplo, en programas anteriores hablábamos del caso del biólogo, del doctor claro. en ciencias Ariel Ruiz Uquiola. También está el caso del médico del Movimiento Cristiano Liberación, Cardet, que lleva ya más de un año sometido a situaciones muy difíciles. Y presos también que ya son emblemáticos, como el caso de Ernesto Borges, que ya lleva 20 años, o Sosa Fortuny, también un señor que lleva más de 30 años presos acumulados en las cárceles cubanas. Pero en general las técnicas que ellos están usando es periodos cortos, muy intensos para doblegar a las personas y entonces muchas veces te abren la puerta, te permiten salir para que entonces se abandone la lucha, ¿no? O Sí, por lo menos moverse a otra parte porque realmente es difícil, ¿no? En las protestas del año pasado, algo que conozco muy bien con relación al Estado Falcón, privaron a 19 muchachos de libertad, diciendo que ellos habían sido los que habían cometido los saqueos, los sometieron a una justicia militar, sin derecho a defensor, sin derecho a que lo visitaran, algo extremadamente fuerte, y luego los soltaron, no duró un día ni 2 días, pero los soltaron sin resolución del proceso penal, los soltaron en un mes y medio, lo iban soltando graneados a cada uno, y el conocimiento que tengo es que todos esos muchachos que luchaban del Estado Falcón por la libertad, todos los que fueron privados de libertad, hoy están en el exterior de Venezuela. No, ese es parte de esa técnica. No sé si habrán algunas preguntas o comentarios sobre el tema. Vamos a revisar aquí, que hoy me tocó a mí revisar si hay comentarios sobre lo que venimos haciendo, pero bueno, de todas formas, creo que es importante destacar lo que está ocurriendo en estos momentos también en la OEA, sí. Antonio. Yo creo que es importante, de todas formas vamos a revisar, a ver si la gente está haciendo algunas preguntas aquí, pero que Venezuela es copia fiel del régimen cubano, son comentarios que está haciendo la gente. Las únicas, idénticos los casos. Eso es lo que estamos viendo aquí en las preguntas, son más bien comentarios. Le decimos a nuestros oyentes que hagan, o los que nos están viendo, que hagan preguntas que podamos responder. Yo creo que sobre todo para el pueblo cubano en Cuba y el pueblo venezolano en Venezuela es importantísimo lo que estamos haciendo con este programa, en el sentido que se está viendo algo que no se comenta, y que lamentablemente no sabemos por qué no se comenta esta situación en Venezuela y en Cuba, que es el mismo régimen opresor de los dos países. Creo que estabas mencionando, y todos estamos viendo las noticias y los videos que están saliendo de la OEA, me parece que con mensajes muy claros. Veíamos, por ejemplo, el caso hoy de la votación en Venezuela. No sé qué comentarios tienes tú sobre eso, para yo después también comentarte lo que hemos visto sobre Cuba. Bueno, yo creo que tenemos
un video con relación al tema de la OEA. Ahora, es importantísimo cómo el canciller chileno, y se lo agradezco como venezolano, la forma en que le contestó al sátrapa, al miembro de la delincuencia organizada que domina Venezuela, Jorge Arreaza, esposo de la hija de Hugo Chávez, del clan. le contestó magistralmente como se le debe contestar a este tipo de personas que lamentablemente actúan solo por el mal y para dañar un país. Veamos las imágenes que tenemos Las de la OEA. sanciones que han aprobado Estados Unidos normalmente son individuales, son contra personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, personas asociadas con un narcoestado, en actividades ilícitas de lavado de dinero, narcotráfico, que son piedras angulares de actividades de esa índole. De eso estamos hablando. Las sanciones que estamos comentando aquí son más bien sectoriales. Y si Estados Unidos ha impuesto o va a imponer sanciones sectoriales a Venezuela. Estados Unidos hasta este momento no ha impuesto ninguna sanción en su principal exportación, que es el petróleo. Así que hablemos del petróleo en Venezuela. Están en su momento más bajo en términos de la producción, más bajo que el año 50. ¿Y quién controla actualmente la producción del petróleo en Venezuela? Ni más ni menos que el régimen de Maduro. Por lo tanto, el desmoronamiento del sistema económico está en las manos de una persona y de un régimen autoritario que es de Maduro. Gracias. Muchas gracias, señor representante permanente de Estados Unidos. ¿Tiene para una moción de orden, embajador de Venezuela, canciller? Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De nuevo nos obligan a intervenir. Primero agradezco las palabras de San Vicente y las Granadinas, dignas palabras, valientes palabras. Y, por supuesto, quiero aclararle al señor embajador de los Estados Unidos que ustedes no tienen ni la más remota idea de los efectos que esas pretendidas sanciones, que no son más que medidas desapegadas del derecho internacional, violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, violatorias del artículo 20 de la Carta de la OEA. Es decir, usted está aquí justificando medidas que violan la normativa de esta institución. Bueno, mira, este es un payaso, esto es un señor que de ser periodista de venezolana de televisión se casó con una hija de Chávez, ahora es el canciller de Venezuela y vive en la casa presidencial de Venezuela. No, ni siquiera es Nicolás Maduro, el que vive es él, porque es como que ellos creen que esto es una herencia del Estado venezolano. Ahora, la desesperación de este señor, aparte de la arrastrada, que pudiéramos decir en palabras venezolanas, que le dio ayer el embajador chileno, porque quería tratar a los diplomáticos como efectivamente ellos tratan al pueblo venezolano, y el desespero de hoy es que el embajador Trujillo de los Estados Unidos le está tocando el punto clave. Vamos a hablar del petróleo en Venezuela, que está en manos de un gobierno tiránico, como que hay en Venezuela. Entonces se desespera y dice, estamos obligados a volver a intervenir. Ya va, pero ellos dicen que no les afecta en nada ser suspendido de la OEA porque ellos pidieron salirse. ¿Qué hace Arreaza ahí? Sí les importa. Todo, no sé si será en Cuba igual, pero todo lo que les hace daño, ellos tratan de aparentar que no les importa, que no les hace daño. Veíamos ayer cómo pagaron a ciudadanos de los Estados Unidos para que tuvieran banderas de Venezuela haciendo consignas a favor de Nicolás Maduro, pero ninguno sabía hablar español, entonces hablaban en inglés. Eran pagados para tenerlos afuera de la OEA, como ellos hacen las cosas, todo es con dinero, a los rialazos, pero ese no es el verdadero sentimiento del pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere que sea suspendida Venezuela de la OEA y su gran mayoría quiere que no se le siga comprando petróleo a la narcodictadura presidida por Nicolás Maduro. Aquí hay algo muy claro, y es que el chavismo y el régimen también de los Castro había logrado en los últimos años un cierto, muy entre comillas, nivel de legitimidad cuando tenía armado todo este muñeco del ALBA, del ALCA y todo este grupo de países de Petrocaribe y todo esto. Y evidentemente eso a ellos le dio muchos dividendos porque podían mostrarse hacia la comunidad internacional como que eran, como llamaban ellos, otro tipo de sistema político, el socialismo del siglo XXI y toda esta demagogia. El punto ahora es que evidentemente están cayendo en el plano de países fugitivos. Claro. Y es lo que ellos están tratando de evitar por todos los medios, porque la cobertura para poder reprimir con la crueldad que ellos están acostumbrados a hacerlo, es toda una pantalla de que son respaldados por un grupo de países en la región. Lo que estamos viendo, las votaciones estas que ya están completamente desbalanceadas en contra
de estos regímenes los ponen a ellos en una situación difícil. Recordemos que hace unos años, cuando se llevó a la OEA en una votación para condenar a Venezuela, ni siquiera se lograban esas condenas porque la mayoría de los países estaban alineados con el régimen de Chávez. Igual en el caso de Cuba, Raúl Castro, cuando la cumbre anterior en Panamá fue la estrella de esa cumbre. A mí me parece que esto que está ocurriendo es muy interesante. Sin embargo, te soy sincero, José Amalio, creo que se necesita más. Creo que se necesita más porque estos regímenes son muy astutos para sobrevivir y para estabilizar el desastre. Y me parece que en este momento, que están mostrando toda esta debilidad, hay que irles arriba, hay que presionarlos. El tema de las sanciones y la cuestión del petróleo me parece que es fundamental. Creo que esas sanciones ya deben empezar sobre ellos. Y en el mismo caso de Nicaragua, por mencionar otro ejemplo que también está muy vinculado, vimos algunas quejas porque el lenguaje que se estaba usando no tenía toda la fuerza que esperamos, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo, Antonio. Fíjate, ver cómo esta gente utiliza el poder para manipular, ver cómo se paran en la OEA a decir que ellos son los santos niños de Atoche, como decimos en Venezuela, que ellos no cometen delitos, que ellos no hacen nada en contra de la legalidad, y además de eso refutan que es el otro país que está actuando ilegalmente, es lo que además demuestra que son un gobierno tiránico, un gobierno represor, un gobierno violador de cualquier norma democrática que pueda existir. Entonces, estamos en presencia de dos gobiernos tiránicos, de dos dictaduras que asfixian a los pueblos, que matan de hambre a la gente, pero que utilizan el dinero para todo. Fíjate cómo este señor le da las gracias a la declaración de las islas San Vicente y las Granadinas. Oye, mira, ya todo el pueblo venezolano sabe que lamentablemente la miseria que viven esas islas del Caribe, del hemisferio, de este hemisferio occidental de América, es que este gobierno, régimen de Nicolás Maduro les paga por esos votos en la OEA. Pero esta vez la chequera, esa chequera fuerte que evitaba que en aquellas oportunidades se hicieran resoluciones contra Venezuela, ya no tienen el mismo peso a raíz de las sanciones y a raíz de la forma como el Departamento de Estado está manejando este tema. ¿Pero tú crees que las sanciones ya sobre el petróleo es algo que debe ser aplicado o crees que todavía...? Inminentemente, yo creo que es inminente. Lamentablemente hay gente que dice ser opositora, que está haciendo lobby para evitar, en Washington, en todas partes, para evitar que esto ocurra, porque tienen intereses con el régimen. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Venezuela últimamente, y como lo señaló ahí también el embajador Trujillo de los Estados Unidos ante la OEA, es que empecemos a hablar de ese tema del petróleo y que se empiecen a dar sanciones. ¿Y qué crees que está faltando ahora? Porque yo esperaría, por ejemplo, ahora mismo hay un cambio en el Departamento de Estado, ya no está Tillerson, que tenía a Shannon como una sombra detrás y estaba en contra de esta línea hacia Venezuela, hacia el régimen. Pero ahora en este caso, bueno, ya está Pompeo. Trujillo, que está pidiendo esto. Bueno, hay todo un cambio en la administración. ¿Por qué no se está acabando de aplicar esas sanciones? ¿Qué crees tú que está...? Yo creo que lo único que está pasando es que el Departamento de Estado está esperando el momento preciso para dictar esas sanciones contra el petróleo venezolano. Estoy absolutamente seguro y convencido que lo que están esperando es el momento preciso. Pudo haber algún cabildeo, alguien pidiendo que eso no se hiciera, que iba a dañar al pueblo venezolano, pero yo creo que ya el Departamento de Estado está claro que esas sanciones dañan al narcoestado terrorista que hay en Venezuela y no al pueblo venezolano. El pueblo venezolano está pasando trabajo, hambre, miseria. El hecho de que estos no tengan dinero del petróleo en su bolsillo no les va a permitir comer al pueblo venezolano, porque ellos se roban todo. No, eso no va a ser dinero para el control. Ellos dicen que todas estas cosas han evitado que puedan entrar medicinas a Venezuela. Mentira, es falso que han evitado. Ni siquiera han hecho el intento de meter medicinas en Venezuela, ni siquiera han aceptado cuando se les pide que van a pasar comida de otros países a Venezuela, alimento y medicina, porque ellos sencillamente quieren demostrar que son autosuficientes y, como ellos dicen, que Venezuela es un país potencia en miseria, hambre, muerte, destrucción, escasez. En eso es que hoy lamentablemente... Pero yo quisiera ver otro video en el que el secretario de Estado Pompeo habla sobre el tema Cuba. Quisiera comentar algo después sobre esto que estamos viendo. Vamos a poner el video. Es que aquí estamos en una cuestión aprendiendo aquí hoy.
En Cuba hoy vemos con expectativa que el cambio es inevitable y no puede llegar lo suficientemente rápido. Los jóvenes cubanos nacidos bajo esa dictadura no están interesados en las vacías consignas revolucionarias. Ellos demandan oportunidades educativas, sin restricciones políticas o la opresión totalitaria del régimen. Ellos quieren lo que los jóvenes en cualquier parte del mundo quieren: oportunidades para usar sus talentos, alzar sus voces, explotar su potencial y construir un futuro brillante para ellos. Como sociedades democráticas, debemos apoyar a los jóvenes en Cuba y en el hemisferio, en sus esperanzas para el cambio democrático. Mira, sin duda el discurso tiene un tono muy distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Pero sí te hablo con franqueza, hay una parte que todavía realmente no cubre las expectativas que nosotros como opositores dentro de la isla tenemos y como actores prodemocráticos también tenemos, porque sí es cierto que el cambio es inevitable, pero todavía, al igual que en este mismo caso que ocurre en Venezuela, las sanciones que se vienen pidiendo desde hace un buen tiempo sobre la élite que está en el gobierno, todo ese tipo de sanciones para apretar más las tuercas al régimen todavía no están fluyendo como debieran. Esta semana estuvo en Cuba este senador Jay Flake, que lamentablemente se ha convertido en uno de los voceros del régimen cubano acá en Estados Unidos y empujando incesantemente por mantener la política anterior, y visita la isla con uno de los principales ejecutivos de Google. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar ocurriendo o abierta esa línea en la que el régimen cubano está tratando de enganchar empresas americanas grandes para que entren a la isla y le sirvan y le hagan lobby aquí en Estados Unidos para frenar las sanciones? Porque te decía, el tema de que es inevitable lleva muchos años, la situación en Cuba, que es inevitable la caída, pero ellos han logrado sobrevivir. Y es la parte que hemos hablado en otros programas acá, de cómo estos regímenes nunca logran despegar y generar prosperidad, sino que lo que logran es estabilizar esa miseria. Y ese es el punto que me preocupa mucho. Esa es la crisis. Ese es el punto que me preocupa. Surfear estabilizar la miseria, estabilizar la crisis, es lo que ellos logran. Y en este caso me parece que ya se amerita que al régimen y a esa élite castrista se le apliquen las sanciones muy similar a lo que ha ocurrido en Venezuela. Claro, pero es que fíjate lo siguiente, lo importante de esas sanciones es que si Cuba tuviera las sanciones que hoy tiene Venezuela, no se le ocurriría al ejecutivo de Google ir a hablar con Nicolás Maduro. No se le hubiese ocurrido tampoco ir a hablar con Díaz-Canel o con Raúl Castro. Pero como Cuba no tiene las sanciones, como Cuba puede negociar con cualquier empresa norteamericana, entonces está el problema y la bipolaridad que hemos hablado en varios programas. O sea, la salida del régimen cubano es inevitable. Venezuela está ahorcando al régimen vía sanciones. En Cuba va un senador que quiere seguir con la guachafita que tenía Obama y además de eso se lleva a un alto ejecutivo de una de las empresas multimillonarias de aquí de los Estados Unidos, como es Google. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos en conjunto, los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses incluso, exigir que las sanciones no sean un solo país, sino que sean a todos los países que están bajo el eje del mal, que es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. No, fíjate que es muy curioso que estos individuos van allá a La Habana a reunirse con Miguel Díaz-Canel, o sea, ese hombre que ha sido puesto a dedo por Raúl Castro para seguir la línea que ellos llevaban. Y sí te diré, vi un comentario que por una parte me agrada, los tonos que usa el secretario Pence, pero por otra parte usa una frase que yo diría hay que tener cuidado. Dice, en Cuba el nombre Castro se desvanece. Yo no comparto ese criterio del secretario Pence. Yo creo que eso es precisamente lo que ellos están tratando de vender. Yo sí diría que se va a desvanecer, pero no producto de esta pantomima, de este acto ilusionista, sino de todo el empuje con que viene la gente. Pero en este momento, esa jugada que ellos han hecho es precisamente para engañar. Y este paso del senador Flake y un ejecutivo de Google de ir y reunirse con Díaz-Canel no busca otra cosa que darle un espaldarazo y crear la idea de que posiblemente hay un cambio. Y eso me parece, o que el cambio puede venir poco a poco. Y eso me parece... Eso es como que dijéramos que Venezuela iba a cambiar porque entró Nicolás Maduro. O sea, es lo mismo. O sea, Díaz-Canel sencillamente tiene una línea que cubrir, un aprendizaje durante años, de adoctrinamiento durante años,
Y Díaz-Canel no es un cambio para Cuba, es el cambio de una cara. Es el cambio de un ciudadano, pero no es un cambio en las políticas de arruinar a un pueblo y de dañar y someter a toda una población. Entonces, eso es lo que yo tampoco entiendo, cómo creen que porque cambiaste una figura de un sitio a otro, esa figura puede generar un cambio en beneficio o a favor de la democracia. Jamás Díaz-Canel, ojalá yo estuviese equivocado, pero jamás Díaz-Canel va a dar un paso hacia la democracia en Cuba. Al igual que Nicolás Maduro, bajo ningún tipo de negociación, va a hacer elecciones libres, ni va a respetar los derechos humanos de las personas, ni va a soltar los poderes públicos que tiene secuestrados para él, donde en Venezuela no existe separación de poderes. No lo va a hacer porque alguien vaya a hablar con él o porque suelte unos presos políticos. Es lo mismo que ocurre en Cuba. No sé si habrán algunas preguntas o comentarios que tengamos. Vámonos al Facebook a ver si la gente tiene alguna pregunta para nosotros. Los jóvenes de Cuba son los menos activos para exigir sus derechos. No sé qué dices tú sobre eso. Mira, realmente yo diría que es parte del mito también que el régimen ha ido creando. Los jóvenes en Cuba, al igual que el resto de la población, tiene un control y una presión tremenda. Es evidente que en los últimos tiempos la juventud está tratando de desmarcarse un poco, de salirse, pero mira, el estudio en cualquier universidad, en cualquier centro, está controlado por el régimen. La presión que generalmente reciben en caso de hacer manifestaciones o incluso criterios, quedan excluidos de poder entrar en las universidades, en los centros de estudio. Entonces te digo, todo esto es un proceso que es difícil de analizar cuando uno lo compara con un país normal, cuando uno lo compara con un país donde va en construcción este tipo de sistemas totalitarios. En Cuba lo que estamos viviendo ya es el refinamiento de todo ese sistema después de casi 60 años, donde ellos, por ejemplo, al mismo principio de este proceso mal llamado revolución, muchísimos jóvenes se protestaron, se alzaron en armas, hicieron lucha en las ciudades para movimientos para tratar de derrocar el régimen. Lo que hemos visto en Nicaragua, lo que hemos visto en Venezuela. Entonces, te digo, el proceso hay que analizarlo con más detenimiento, pero sí te puedo decir que hoy en la actualidad la juventud cada día habla, se queja más, y no solamente la juventud, sino toda la población cubana. Fíjate lo que dice aquí Niorbis Rivera Guerra. Díaz-Canel es una falsa democracia. Coincide exactamente con lo que estamos hablando, porque ni siquiera es falsa democracia, no es democracia. Es una continuidad del totalitarismo, ¿no? Además de eso, Lázaro G. Cernuda dice, bien, ¿cuál es el punto? La solución, ¿cuál es? Mira, en el caso nuestro, la semana pasada lanzamos un documento que tenía como título Desobediencia y Rebeldía. Y esos mismos días estaba leyendo yo unos comentarios que había hecho María Corina Machado, que por cierto después vamos a ver en un video magnífico de ella en la frontera con Duque, mencionaba el término desobediencia total. A mí me parece que aquí tenemos que entender que no hay atajos. Hay que pasar por un momento donde el pueblo desconozca a estos regímenes y donde el pueblo se niegue a seguir siendo sometido y aceptar vivir bajo condiciones de no libertad. Me parece que eso tarde o temprano tiene que llegar. Evidentemente, vimos lo que pasó en Venezuela, que fue fuerte, estamos viendo lo que está ocurriendo en Nicaragua, y es por eso que se necesita todo ese apoyo y toda esa presión internacional. A mí me gustaría ver el video de María Corina. Vamos a ver, porque aquí me también parece que el apoyo que está brindando en este caso Duque desde Colombia es magnífico, ¿no? Bueno, aquí estamos. Aquí pusimos la foto, no sé qué dice el director. El puente fronterizo Simón Bolívar que conecta a Colombia con Venezuela se convirtió hoy en un inusual escenario político. El candidato presidencial de Colombia, Iván Duque, quien es abanderado del Centro Democrático, se reunió con la opositora venezolana María Corina Machado en la frontera y allí ratificó que busca recuperar la democracia en Venezuela. No más dictadura, no más opresión. Unidos por dos países que se quieren, que se han tratado siempre con afecto y que hoy Colombia le ratifica a Venezuela el deseo de verlo reconstruir la libertad, la democracia, la iniciativa privada. Ante cientos de venezolanos que lo vitoreaban, Duque aseguró que no descansará hasta que en el país vecino haya elecciones justas y se liberen todos los presos políticos. Hoy venimos a ratificar esa hermandad con el pueblo venezolano. Hoy venimos a ratificar el compromiso por la defensa de la democracia en el continente. Y no vamos a desfallecer.
hasta que todos los países que defendemos la Carta Democrática nos unamos y logremos la transición a las elecciones libres en Venezuela. Por su parte, María Corina Machado celebró las declaraciones del candidato y recordó el compromiso que éste ha tenido desde hace tiempo con la democracia venezolana. Hoy Iván se ha comprometido en avanzar en lo que fue su compromiso, porque él fue el primero en asistir a la Corte Penal en julio del año pasado. Así que hoy estamos ratificando no solamente una lucha presente, sino un futuro de paz, prosperidad y libertad. El pasado 14 de mayo, Machado se reunió en el mismo lugar con los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, así como con varios congresistas, para firmar un acuerdo simbólico que defienda la libertad en Venezuela. Bueno, esa es una reunión, yo te voy a decir así, te lo voy a vaticinar, esa es la reunión de 2 presidentes latinoamericanos. Duque, el 17, va a ser presidente, y María Corina Machado va a ser la primera presidente de Venezuela. Pero esa reunión no es nada más que se abrazaron un líder político opositor venezolano con el candidato presidencial que tiene todas las de ganar contra el castrochavismo en Colombia, sino que es el compromiso de hacer que en Venezuela haya nuevamente libertad y democracia. Unos países que son absolutamente hermanos. Antonio, mira, en Venezuela, quien no haya tratado con un colombiano, que no haya conocido y haya sido amigo de un colombiano, que no haya sido servido por un colombiano o haya estado en contacto con un colombiano, no ha vivido en Venezuela. Igual ocurre hoy en Colombia. Son países que cuando en uno hay gripe, en el otro ya empieza el catarro. Pero ese punto, José Amalio, a mí me parece de extrema importancia, porque cuando se están enfrentando estos regímenes que las personas preguntan cuál es la fórmula, decían, no hay fórmula mágica, nosotros no vamos a descubrir el agua tibia. Claro. Hay mecanismos y hay formas que a veces se mueven un poco o más en el espectro de las distintas posibilidades que hay, pero en ese movimiento ya hay fórmulas encontradas. Y estos regímenes hay que tirarlos y hay que tirarlos con la presión interna y externa. Pero precisamente para frenar todos los niveles de represión que ellos desatan, tienen que ocurrir este tipo de acción, claro, este tipo de visibilidad, porque ahí, con este gesto que está haciendo Duque, el apoyo que le está dando a María Corina es incalculable. Y como tú decías, es el futuro presidente de Colombia, que le está diciendo, 2 semanas. Nosotros somos hermanos, nosotros estamos contigo. Eso es muy fuerte para el régimen de Maduro. Pero si los pueblos se quedan en soledad, ahí entonces los verdugos tienen las manos completamente libres. Por eso es que coincidimos con Norvis Rivera Guerra, que dice, la desobediencia civil es el único camino de liberar Cuba, Venezuela, Nicaragua, con apoyo de la oposición, exiliados políticos, gobiernos democráticos y Estados Unidos. Gobiernos democráticos, que Colombia se monte realmente en una cruzada por la libertad en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Además es importantísimo para Colombia tener a Venezuela como un país democrático, como un país donde haya empresas, donde haya distribución de mercancías, donde haya intercambio comercial, como siempre lo había habido en Venezuela, pero es que el régimen acabó con la empresa privada en Venezuela, porque ser rico era malo, porque todo lo privado era malo, todo lo bueno era lo que el papá Estado te daba, y ahora el papá Estado tiene el pueblo. Y una pregunta, José Amalio, después del 20 de mayo, habíamos escuchado que muchos países habían dicho que esa farsa electoral era inaceptable y que no iba a ser reconocido ese proceso. Pero ¿ha habido alguna respuesta contundente por parte de los países de la región, digamos, retirar embajadores o algún tipo de sanciones? Porque aquí hay una parte que me parece que hay que tener mucho cuidado. El lenguaje y los discursos tienen un papel fundamental, pero las acciones son las que ahora tienen el peso primordial. Si se dice que es inaceptable, que no se va a reconocer, pero no se sanciona directamente, pues es un grave riesgo, porque entonces estos regímenes se acostumbran a que pueden actuar con las manos sueltas y que las cosas van a afectarlos, pero no en la magnitud que terminen tirándolos, ¿no? Mira, lo que yo te digo, esta reunión que hay en la OEA, esto que está ocurriendo en la OEA, esto de la Corte Internacional Penal, que también está desde la OEA, no hubiese tenido el significado que tiene hoy, no hubiese ocurrido lo que ocurre hoy en la OEA si la gente hubiese salido a votar en un fraude electoral el 20 de mayo. La OEA está haciendo esto, o esto es un resultado de que el pueblo venezolano se manifestó en contra de un fraude. No se han salido los embajadores, pero creo que el primer paso ha sido lo que está ocurriendo entre ayer y hoy, que es esta O sea, ¿tú prevés que quizás esta Yo creo suspensión que lleve entonces el retiro de los al embajadores? aislamiento
de Venezuela del resto de los países democráticos de la región. Yo creo que eso es lo que viene. Por eso es el desespero del señor Arreaza, que el canciller no tiene absolutamente nada. Sí, pero te digo, mira, miremos por ejemplo el caso de Cuba. Cuba está fuera de ese organismo. Porque se salió. El régimen, porque se salió, pero de todas formas mantienen vínculos con algunos países y algunos países siguen siendo solidarios ¿Pero cuál con el país? régimen. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador de Correa, pero esos eran los países con los que tenía el tema vínculos. que yo veo acá, el tema que yo veo acá, y por eso lo pongo en la mesa, es que los discursos tienen un papel muy importante, sin dudas. Ese apoyo moral tiene un papel importante. Pero me parece que estamos en un momento donde estos organismos internacionales tienen que jugar un papel ya activo. En el sentido de decir, si usted realiza esta farsa, no va a ser aceptado y eso inmediatamente traiga las consecuencias. Y demostrar que ese aparataje internacional de esas organizaciones como la OEA funcionan para algo, que funcionan no solamente como un club de gobiernos, sino que también funcionan en beneficio de los ciudadanos. Aquí también decía, esta señora que estoy leyendo aquí, Zoe Valdés, se me perdió, pero decía, solos, los cubanos estamos solos, seguimos solos y seguiremos solos. Yo creo que no es así. Yo creo que los cubanos no están solos. Yo creo que lamentablemente para nosotros los venezolanos caímos en el mismo abismo de Cuba, lamentablemente para los nicaragüenses estamos en el mismo abismo que Nicaragua, Cuba y Venezuela, y creo que el exilio venezolano, el exilio cubano, el exilio nicaragüense, la gente desde los propios países, María Corina, Antonio Rodiles, que va a estar, que es de la oposición interna de Cuba, una diputada como la que conocí yo ayer, que está aquí, que fue destituida por el régimen de Daniel Ortega, nos une en esa lucha y nos permite no estar solos, como decía nuestra amiga sí, de Facebook, pero yo entiendo lo que dice Zoe, es muy claro porque realmente en esto mismo lo hemos hablado en el programa, hay sanciones sobre otros regímenes, hay sanciones sobre los personeros de esos regímenes, pero en el caso de Cuba no ha sido así. Y hoy todavía estamos viendo las golpizas sobre los opositores, los arrestos, y las condenas internacionales no están al nivel que ameritan. Se nos une Luis Lionel. ¿Qué crees de este punto, Luis Lionel? ¿De la soledad o no soledad? Primeramente, discúlpame que haya llegado un poquito tarde, pero las cosas que pasan en Miami me remolcaron el auto porque lo tuve mal parqueado. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Zoe. Si no estamos solos, porque entiendo lo que dice nuestro amigo Amalio, estamos prácticamente solos y hemos estado durante 60 años prácticamente solos. Siempre tienes la solidaridad de alguien, de algún grupo, pero en general hemos estado y seguimos estando solos y ojalá que no corran la misma suerte los venezolanos que tienen un momento... Aquí voy a decir algo importantísimo, sí. Se me fue el nombre del señor, pero se llama William, dice Antonio Rodiles, en Cuba te necesitamos. No, y bueno, claro está en Cuba. Que vamos a estar por allá. Y claro que estamos allá, y por supuesto que ese trabajo tiene que tener la perseverancia que ahora mismo está teniendo en Venezuela con María Corina, que tiene Nicaragua. A mí me llamaba la atención, realmente me satisfacía ver uno de los discursos de algunos sacerdotes que me sorprendían, la fuerza que tenían. El final de uno de los discursos decía que se tenía que ir la pareja asesina o fatídica, algo así. Me parecía muy interesante que la iglesia en Nicaragua esté jugando ese papel. Y de hecho veía que ya la confederación esta de hombres de negocios se estaba también desmarcando ya de Ortega. O sea que personas que estuvieron muy cuidadosos en este momento ya empezaban a tomar partido, ¿no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Es que en los últimos tiempos se ha derramado mucha sangre inocente porque los valientes venezolanos y los valientes nicaragüenses han salido a las calles, como también en su tiempo salieron los cubanos. Lo que pasa es que estamos hablando de un sistema totalitario que es especialista en adoctrinar, en atemorizar y en manipular a toda una sociedad. Pero yo creo que es importante que hayan salido ellos y en algún momento estoy seguro que vamos a salir también en las calles de Cuba. José Amalio, ¿algún otro comentario? Bueno, en definitiva estamos en el mismo sistema y tenemos que unirnos. Aquí también decían que en la unión está la fuerza para poder salir de este régimen. Aquí está Ernesto Cárdenas, que entre otras cosas dice que eso no funciona porque está movido por la izquierda, la OEA y estas cosas. Creo que ha habido cambios. Lázaro González, por los organismos internacionales están penetrados y tienen un efecto congénito
que es que no tienen jurisdicción para penalizar, para criminalizar a grupos delictivos como los partidos comunistas que usurpan el poder y violan las libertades básicas del ser humano. Bueno, en realidad no tienen esa facultad o esa jurisdicción, pero yo creo que es el momento de que organismos como la OEA demuestre, como te dije hace rato, que no es un club de amigos presidentes, sino que son organizaciones que pueden defender a pueblos que están oprimidos, a pueblos que están siendo asesinados por genocidas, como el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Lo que hoy vemos en Nicaragua es de una fiereza terrible, como han ya matado más de 125 muchachos de forma televisada, igual que lo hicieron en Venezuela, para evitar que la gente siga saliendo, y la gente sigue en la calle. Ayer estaba con una diputada que fue, si se quiere, destituida arbitrariamente de su curul en Nicaragua, y me contaba que hay sectores del país donde están fumigando a la población, fumigando con insecticidas, pesticidas que son para el campo, se lo están echando a la gente encima. Ese es el delincuente asesino de Daniel Ortega. No es posible que un moclín, un violador, tenga posibilidades de ser un gran cacao o un gran presidente en ninguna parte del mundo. Ese señor, que es un violador, Díaz Canel, que es socio de los asesinos Castro, el señor Nicolás Maduro, que es el carnicero y así ha sido denominado a nivel internacional, no pueden salirse con la suya. Si bien es cierto que no existe esa jurisdicción, creo que es el momento donde sean excluidos de ese sistema y que entonces ya los países comiencen, por resoluciones de la OEA, a tomar decisiones en contra de esos regímenes que no son en contra de los países, son en contra de esas bandas que mantienen el poder en esos países. Mencionábamos en un programa anterior que realmente quienes estamos del lado de la democracia tenemos que ser agresivos también, en los discursos, en los reclamos y en arrinconar a estos regímenes, porque muchas veces el querer mantener cierta, ser políticamente correcto, ¿no? Claro, nos impide tener un discurso fuerte. Me parece, por lo menos, que en el caso en Colombia, Álvaro Uribe ha mostrado que ese discurso de fuerza puede arrinconar a este tipo de actores políticos que simplemente lo que están buscando es establecer autoritarismos o totalitarismos en la región. Es que una pregunta, las personas que no son demócratas no entienden de democracia. Es que hay muchas preguntas aquí, es importante sí, porque la interacción. Sí, el tiempo ya casi se acaba. Lázaro G. Cernuda. Bueno, ahora el régimen cubano se prepara para un referéndum, según ellos. ¿Qué harían los grupos de la disidencia ante esto? Mira, ese es un tema que tiene larga data, ¿no? Al principio del siglo ellos hicieron otro supuesto referéndum. El tema aquí es simplemente desconocer al régimen. Ya hay personas que se están montando y están diciendo, bueno, si hay un cambio constitucional, debería contener esto y aquello. No, señor, aquí no estamos montados sobre un sistema de instituciones, aquí estamos montados sobre el poder de un grupo de matones. Y si usted le reconoce la categoría a ese régimen que tiene formado la conformación de un Estado, que tiene instituciones, que tiene presidente, que tiene todo esto, usted está participando de ese juego. El tema acá es cortar por lo sano. Exactamente. Es cortar por lo sano y decir, aquí no puede haber ningún cambio constitucional porque aquí no existe constitución. Otra pregunta de Zoe Valdés, otra vez. ¿Cómo sacar a los cubanos a la calle, que después de 60 años son ya zombies, movidos por el ron y el reggaetón? No creo que sean movidos ni zombies. No, es una manera irónica de ella, que es una creativa. Siento que lo que hay es mucha presión, hay mucho sometimiento al pueblo y le cuesta a la gente salir de esa manera. No sé qué piensan ustedes. Que es una escritora que se basa en la ficción, en la ironía, está tratando de describir de manera así la realidad. Oye, el tiempo se acaba, ya se nos va el tiempo. Pero muy importante lo que decía, muy importante lo que decía Antonio. Todo proyecto, toda intención que vaya a jugar con las reglas pseudo institucionales del régimen, lo único que va a hacer es ayudar a la represión, ayudar a que Cuba caiga en un silencio todavía más profundo, porque si tú le dices al mundo que los cubanos están participando y que la oposición o que los supuestos opositores están avalando
o tienen una esperanza en algún cierto cambio constitucional, entonces tú estás dándole una imagen al mundo y un mensaje de que todo el mundo está contento, y no es así. Hay un proyecto que tú presentaste el otro día que me parece fundamental. Esto de la pregunta aquí con la gente que nos está viendo es importantísimo. La interacción que hay con Zoe es importante también. Dice, en Cuba los barrios incómodos fumigaban también las casas. O sea, que la relación que existe entre, o sea, no estamos descubriendo la agua tibia tampoco, pero lo que pasa es que parece que algunos se tapan los ojos. Es absolutamente el mismo régimen, es la misma forma de combatir al pueblo, porque no es que combaten a un enemigo extranjero, ellos están en guerra con matando al pueblo. Exacto. Ellos están en guerra con el Son pueblo. dictaduras sociales, es contra la sociedad, que se mueran de hambre, que tengan necesidades, que no tengan manera de salir adelante, que todos se queden en la pobreza. Romper, José Amalio, romper todas las estructuras de la sociedad civil, claro. Para que no conocí el tema que en Cuba también habían fumigado, como está haciendo el asesino. Espérate, el otro día, ahorita tú decías que estaban transmitiendo las muertes, ¿verdad? Desde que en el año 1959 Fidel Castro se hizo del poder, porque realmente él se hizo del poder, tenía unas condiciones en el país que le permitieron tomárselo de la manera que se lo tomó, él empezó a fusilar. Y los fusilamientos también fueron televisados, fueron filmados. Cuando él llega al socialismo del siglo XXI, ya llega con una gran experiencia. Y Chávez y todos los demás, Evo Morales y todas las personas que se han prestado para hacer esos crímenes en su país, tuvieron la experiencia del régimen cubano, que es el que sigue detrás de todo eso. Bueno, el tiempo se acaba, nos tenemos que ir, hay muchos comentarios y preguntas. Yo como venezolano le digo a toda la gente que nos está viendo que me gusta mucho lo que ocurrió hoy en la frontera, y a los que dicen que Cuba seguirá solo, yo creo que la victoria de Iván Duque el 17 de junio, no solamente ese acuerdo que están ahí haciendo públicamente María Corina e Iván Duque, no solamente es para Venezuela o la libertad de Venezuela. Yo creo que Iván Duque en el poder va a colaborar con la salida del castrocomunismo en Cuba, Nicaragua y, si Dios quiere, en su hermano país que es Venezuela. Un comentario final. No, me gustaría que tú, te felicito por el documento que presentaste el otro día en la Casa del Preso, y no sé si abundaste en el programa en eso, porque me parece, los puntos esos, muchas personas me dijeron los puntos que eran importantes. Los puntos tienen que ver con toda la discusión del día de hoy. Los puntos son, primero, desconocimiento del régimen. Eso es vital para poder derrocar este tipo de tiranías. Segundo, el tema de los presos políticos, que hoy hablamos también sobre los presos políticos, son las personas que están sufriendo directamente la violación y el peso de estos regímenes. El otro tema son las sanciones. Hay que sancionar, no solamente a nivel global, a nivel general como régimen, hay que sancionar a los individuos en lo económico, en lo político y en lo judicial. El otro tema importante es que solo la desobediencia y el pueblo, la presión, la rebeldía del pueblo tiran a estos regímenes. Entrar en falsas negociaciones siempre llevan a ganar tiempo y a potenciar las maniobras que ellos pueden hacer. Y otro punto que también estuvo presente en el programa de hoy es el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional a esa oposición como los actores legítimos. Yo creo que esto que veíamos y estas imágenes que veíamos de María Corina y el apoyo de Duque es fundamental. Entonces, bueno, ha sido un programa bastante movido y el próximo martes lo vemos nuevamente en Libertad y Punto, que el nombre del programa significa realmente esto que estamos hablando, libertad y punto, no hay más nada. Rebeldía para sacar. Exactamente. Nos vemos el próximo martes. Claro que sí. Quien es abanderado del Centro Democrático, gracias a toda la se gente reunió que... con la opositora venezolana María Corina Gracias Machado por en la frontera, y allí ratificó que busca recuperar la democracia en Venezuela. No más dictadura, no más opresión. Unidos por dos países que se quieren, que se han tratado siempre con afecto y que hoy Colombia le ratifica a Venezuela el deseo de verlo reconstruir la libertad, la democracia, la iniciativa privada. Ante cientos de venezolanos que lo vitoreaban, Duque aseguró que no descansará hasta que en el país vecino haya elecciones justas y se liberen